Ok, ya empezó la grabación. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Somos el equipo de Erika, Sofía y yo, Melissa, para la materia de estrategias de negociación. Y en esta actividad nos tocó hacer lo que es una entrevista a una persona extranjera, abordando temas como políticos, sociales, culturales y económicos. Y bueno, aquí tenemos a, pues, ¿podrías decirnos tu nombre, presentarte, tu edad y pues de qué región de Chile eres? Hola, buenas tardes. Yo soy Tamara Romero Jara, tengo 25 años, soy nacida en Viña del Mar, Chile, viviendo actualmente en México desde los 15 años. Ok, muy bien. Bueno, como siguiente pregunta, pues así que de presentación, ¿puedes comentar así brevemente cómo fue tu experiencia viviendo en Chile? Bueno, mi experiencia viviendo en Chile, pues fue un poco modesta, ya que mi familia es de un estatus, bueno, era de un estatus social un poco bajo. Pues vivimos un poco de desigualdad en el país. Tuvimos acceso a muchas cosas como educación, pero siempre saliendo del bolsillo de mis familiares, este, a pues el transporte público, el alumbrado público, la desigualdad social que existe entre, pues la gran brecha social que existe entre ricos y pobres. Pues es un tema bastante complicado. Es un gran país con mucha infraestructura, sobre todo en servicios de salud y en algunas otras ramas como la ingeniería, la minería. eh, pero pues bueno, ¿hay algún tema más a fondo que quieras conocer? Sí, vamos a hacerte unas preguntitas para pues comentar brevemente también en clase pues cómo es el mundo, bueno, otro país y cómo lo ve la perspectiva de las personas pues, que lo habitan, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es el tema político. Puedes comentar lo que tú consideres que sea más fácil, porque puede ser un poquito profundo ese tema, entonces vamos a hacer como directos. Por ejemplo, ¿cómo describirías tú la situación política en Chile en estos momentos? Pues ha sido algo cambiante, un poquito, o sea, sí se nota la diferencia entre presidentes y hay una gran marcada entre los políticos de izquierda y de derecha. En realidad es un poco compleja y cambiante. Pues en los últimos años ha habido bastante debate, mucho debate y ha habido muchísima participación ciudadana. Ahora sí que pues todos los ciudadanos chilenos somos como muy participativos en temas políticos. Cada quien tendrá sus razones para ser de alguna de las brechas políticas, pero siempre la ciudadanía mostrando cuál es su descontento y pues si tienen deseos de algún tipo de cambio, siempre. Ok. qué bonito que comentes que la ciudadanía, el pueblo es participativo y que pues está al pendiente de que tengan un buen estatus de vida, ¿no? Bueno, y ya para seguir con un poquito del tema, ¿cuál es uno de los cambios que tú crees que ha influido en el pueblo chileno y en el país en general? Pues fíjate que en el 2019 hubo, de hecho, fue muy sonado pues, yo creo que toda Latinoamérica, las protestas sociales que hubieron, sobre todo de los estudiantes. Este, ha habido bastante cuestionamiento en base al régimen político que existe y sobre todo también al tema económico, que es un tema bastante complicado en Chile, por lo que les comentaba al principio de la brecha eh, entre ricos y pobres, la brecha social. Y pues normalmente, bueno, más bien desde el 2019 para entonces se ha como comenzado a escuchar un poco más a la gente y la ciudadanía, todos los deseos de cambio que quieren. Ok, es muy interesante porque no todo el mundo como que se pone a pensar en qué pasará en todos los países, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo importante que nosotros como estudiantes tengamos conocimiento de cómo es más allá de lo que vemos aquí en el país, o sea, ver cómo la gente se comporta, cómo evoluciona y cómo va teniendo
pues otra manera de ver la vida y sobre todo en la política, que es algo muy, muy fuerte, muy intenso, sobre todo por el manejo de cómo se va a liderar el país, que es lo principal. Bueno, ahora mi compañera Erika va a hacerte pues seguimiento de otras preguntas en el ámbito social. Hola, buenas tardes, Tamara, ¿qué tal? Retomando un poco lo que estabas diciendo sobre la brecha social y económica que tenían en Chile, tiene un poco que ver en las siguientes preguntas que te voy a hacer. Entonces, como para poder profundizar un poco más en ese tema, ¿cómo se manifiestan estas desigualdades sociales en la vida cotidiana? O sea, ¿cómo es en Chile más visible? Por ejemplo, ¿qué diferencias hay de aquí en México o en Chile, o si es igual, o cómo es esto? Ujú. Bueno, yo creo que lo más importante de todo y la forma en la que nos podemos dar cuenta de la brecha social es quiénes tienen acceso a la educación y quiénes no. Las personas que tienen acceso a la educación son los ricos, porque ya la educación es privada, o sea, todo es privado. No es como en México, por ejemplo, que la mayoría tenemos acceso. Vaya, aquí de hecho es en México es un derecho, educación y obligación para los padres también, educación obligatoria para los niños, me parece que hasta la secundaria, ¿no? En Chile no es así. En Chile estudia el que tiene el acceso a la educación, o sea, el que tiene el dinero para costear esto. Entonces, creo que ese sería el desafío social, o sea, la forma en la que nos damos más cuenta de la desigualdad que hay entre, pues, los dos tipos de sociedades, la educación. Claro. Y fíjate que es interesante porque no es un país que esté hasta el otro lado del mundo, es un país de aquí mismo de Latinoamérica, entonces es interesante ver cómo va cambiando de país en país todo este tema de la educación y el tema, pues, de la desigualdad social, porque aquí lo que uno da por sentado, quizá como que tenemos las escuelas públicas y todo eso, pues realmente uno desconoce cómo es en otros países. ¿Y cuáles son los principales desafíos sociales que enfrenta Chile el día de hoy? Eh, pues sí, vuelvo a lo mismo, o sea, la desigualdad social, el acceso a la salud, pues muchas irregularidades políticas. Vaya, yo creo que eso se vive en todos los países, pero en Chile es muy, el tema político es muy marcado, pues la desconfianza que existe hacia los políticos y la brecha salarial que hay, más que nada, por ejemplo, entre un profesionista y una persona no estudiada. Creo que es uno de los desafíos más grandes que existen en el país. Ok, bueno, ahora mi compañera Melissa te hará otras preguntas para ir siguiendo la entrevista. Ok, bueno, es muy Espérame un segundito, importante. please. Ahora sí. Ok, bueno, todo lo que comentan es muy importante y sobre todo lo que dicen de la educación y de que todo esto es como una cadenita aquí en Latinoamérica, o sea, es como algo similar a lo que se vive en la mayoría de esos países, o sea, no es mentira que hay pobreza, falta de alimentación, limitaciones, hay presidentes a los que de verdad no les interesa el pueblo y todo es una cadenita, el que tiene el poder es el que va detonando. O sea, yo creo que Chile, o sea, con lo que me comentas y lo que yo te conozco, Tamara, es un país muy bello, como todos los países. Entonces, pues sí es triste que no todos los latinoamericanos tengan esa mentalidad de ser primeros países, primeros mundos. O sea, porque sería muy bonito. Y eso es lo que vamos ahorita a tocar temas, pues ahora sí que económicos. Es a lo que voy, por ejemplo. ¿Cómo crees que es la economía desde la perspectiva de tu familia en Chile? Pues fíjate, Melissa, que la economía chilena ha sido estable, fíjate, si la ponemos en comparación con otros países. Sí, sí, pero fíjate que para la gente en los últimos años, así como conforme han avanzado los años, se ha ido notando más que el salario mínimo no alcanza para vivir. Yo creo que es algo que igual vivimos aquí en México, ¿no?
se ha dado cuenta la gente que el comprar comida, el hacer la despensa del súper, ya no alcanza. Entonces, además de que pues mucha gente no tiene acceso más que nada a la salud, a la educación, son cosas que tienen que salir de su bolsillo, entonces que restan capacidad económica para pues poder sobrellevar los gastos de un domicilio, ¿no? De una casa. Sí, o sea, la verdad que si vemos a unos años atrás, pues cualquiera podría decir que la economía estaba más estable si les hubieran mandado unos años al futuro como estamos hoy. O sea, no es mentira que la economía ha sido, pues, deja mucho que desear. O sea, no por más que intenten, pues, lo del salario mínimo, la canasta básica, que es en todos los países, pues no resulta factible para la población que realmente, pues, quizás lo necesita más el apoyo. Por ejemplo, lo que comentan de que en México aquí, o sea, por muy poco gracioso que suene a veces, pues sí hay apoyo para las personas que pues son de escasos recursos. Entonces, son modos de operar que deberían, pues yo supongo, aplicar en todos los países para pues disminuir ese sector de necesidad en lo económico. Y, ajá, y pues en otra pregunta, ¿cuáles crees en lo que has comentado que son las principales preocupaciones económicas de las familias chilenas? Has comentado salud, has comentado educación, pero o sea, en experiencias de tu familia y de vida, ¿cómo crees que han sobrellevado esas preocupaciones? O sea, en el país en el que pues, les tocó residir en ese momento o están residiendo. eh, Pues fíjate que el tema de la vivienda también es un tema bastante importante a tocar. Eh, el pagar una renta, sobre todo en las ciudades más grandes, eh, es un tema bastante complicado por los altos costos. O sea, a veces resulta casi imposible llegar a pagar una renta. Más que nada porque las personas, pues por los salarios bajos, punto. Y pues, bueno, yo he visto últimamente que familiares se han quejado mucho del tema de las pensiones. En Chile, fíjate que casi todas las personas tienen acceso a una pensión, pero pues bueno, ahora sí que los montos son bastante bajos y a veces llegan a ser hasta insuficientes como para poder costear pues el estilo de vida más básico, ni siquiera como para decir los grandes lujos. Pues yo podría decir eso, los bajos salarios, el costo de vivienda y y las pensiones que son bastante insuficientes. Sí, eso pues puede ser un factor estresante para la población, o sea, pues uno quisiera tener la vida tranquila, resuelta y que sintieran el apoyo, o sea, y más que nada si tienes una familia a la que proveer y cuidar, creo que es un factor que hace luego que hagas locuras por querer tener una buena vida. Ok. Este, y ya, bueno, ahora cerramos el tema económico. Es muy importante todo lo que mencionas, porque, pues, vaya, o sea, la economía es una de las bases principales para todo el ser humano. Esté aquí, esté en China, esté en París, o sea, siempre hay que tener, pues ahora sí, una buena administración. Bueno, mi compañera Erika ahora va a abordar el tema cultural y estamos por cerrar la entrevista. Ok, bueno, tema cultural yo creo que muchos países son más o menos para ver las diferencias, similitudes que hay en México y en Chile. ¿Cuáles dirías tú o consideras que son los elementos de la cultura chilena más representativos? Su historia, la verdad, la historia, yo creo que todos los chilenos conocemos bastante de la historia del país, hablando sobre todo de la dictadura que hubo. Vaya, es como un tema que todos los chilenos en cualquier parte del mundo les encanta tocar. La identidad. O sea, yo veo que Claro. los mexicanos son, tienen mucha pasión por su nacionalidad, o sea, tú identificas a un mexicano aquí, en China, en donde quieras. Y los chilenos también somos así, fíjate, tenemos una fuerte identidad regional
Y pues también podría decir que la diversidad cultural, porque pues al ser un país pequeño, pues ves de todo. Ahora sí que hay bastante diversidad en cuanto a todos los temas sociales que existen, vaya. Pues, ajá. Bueno, y aparte es muy interesante que lo digas porque es verdad, creo que todos los países latinoamericanos tendemos a ser como muy, ¿cómo decirlo? Muy cálidos. Creo que eso se nos diferencia de muchos otros países que siempre somos muy cálidos con los extranjeros o con las personas de otros países, que es lo que les hace que les guste más, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones o celebraciones o costumbres de Chile que igual sean representativas o que hasta la fecha se sigan haciendo? Ok, pues fíjate que algo con mi familia que celebramos así todos los años y que nunca, nunca nos falta, las fiestas patrias chilenas. Las fiestas patrias chilenas, o sea, te lo juro que no hay año que no lo celebremos, así como aquí en México festejan el 15 de septiembre, de veras que allá también, el 18 de septiembre es el asado típico. ¿Qué otra cosa? Pues la música folclórica. Aquí fíjate que en México hay bastante diversidad en cuanto a folclore mexicano. Hay muchísimo. Cada estado tiene, ahora sí que sus bailables y todo esto. En Chile, fíjate que no. O sea, allá la música folclórica, la cueca. Pero en todos lados. Norte, centro y sur. La cueca. Todo el mundo sabe bailar cueca. Y pues yo creo que eso es la comida, podría ser también las empanadas, el típico asado chileno, el pastel de choclo. Esas son como tradiciones, vaya, que marcan bastante la cultura chilena. Fíjate que sí, súper interesante porque totalmente, así como yo creo nosotros comemos el pozole el día en septiembre, Ah, ustedes igual con su asado chileno. Entonces claro. está súper padre. Y aparte que tenemos otro tipo de tradiciones que seguramente ya ahora que estás en México también seguramente te han tocado, como el Día de Muertos y todo eso. Entonces, pues sí, ahí van similitudes. Bueno, entonces, ¿qué otras similitudes podrías decirme que puedes notar entre México y Chile? Una similitud que tú dijeras de que, bueno, totalmente no extraño tanto esto porque tal cosa. Ok, pues fíjate que el tema familiar, o sea, al tener, os vaya a formar parte de una familia y la típica familia nuclear es un tema que veo que es súper importante en Chile, tanto para los chilenos el tener, o sea, vaya, así como en México, una familia bastante grande. También lo es aquí en México. Siento que es algo bastante parecido. La gastronomía, vaya, las pasiones por la gastronomía en cuanto a la identidad que tiene cada país. Por ejemplo, o sea, como tú dices, el pozole mexicano, los tamales mexicanos. Sí, me explico. O sea, y en Chile también somos como muy pasionales por nuestra gastronomía. ¿Qué otra cosa? Y pues la identidad nacional. Es lo que te decía hace ratito. Ujú. Tanto los chilenos como los mexicanos, o sea, son como, los identificas en cualquier lugar porque van al mundial con la bandera puesta, con su playera de México, su playera de Chile, vaya, o sea, hacemos al país parte de nuestra vida, ¿sabes? Y eso no es algo que solo ocurre en Chile, también en México es súper, súper característico y veo bastante similitud en esas tres cosas. Claro, es como el orgullo de, ¿no? Ser parte de, pertenecer, y todo esto viene pues, de lo cultural, social, político, todo es como en conjunto, ¿no? O sea, Sí, claro. pues sí. Bueno, pues le doy Bueno, la palabra a mi compañera Melissa. gracias, Erika. Bueno, ya para finalizar, una última pregunta para cerrar y para terminar esta bella entrevista sobre Chile. ¿Qué significa para ti ser chilena? Mm, pues fíjate que a pesar de que es un país que tiene pues bastantes problemas sociales, en cuanto al tema político, en cuanto a las manifestaciones, la brecha económica, claro, o sea, todos tenemos como cosas malas, pero eh, yo creo que ser chileno es toda una identidad. O sea, ser chileno, al identificarme como chilena, para mí es decir como, o sea, vaya, es un país que
del cual me siento orgullosa de ser, ¿sabes? O sea, me siento muy orgullosa de ser chilena, ya que tengo mucho de Chile en mí, ya sea en cuanto a la alegría del chileno, la conversación del chileno, la sonrisa del chileno, eh, pues en sí la crítica, el ser democrática, o sea, tengo como mucho de Chile en mí y y la verdad es que yo, yo como todos los chilenos creo que nos encontramos con bastantes esperanzas de que en algún momento el país va a llegar a su punto máximo, así como también ustedes mexicanas, o sea, me imagino que esperan llegar a ese punto y pues me siento orgullosa de ser chilena y creo que a pesar de que ya llevo unos cuantos años viviendo en México, siempre, siempre me voy a reconocer como chilena. Muy bonitas palabras. Qué bonito, la verdad. Sí, o sea, pues es como cualquier persona que es patriota, o sea, siempre, aunque tú no hayas elegido nacer en el país que naciste, tienes que amarlo. Es el país que te recibió, que te tiene, que te enseñó la vida, que te enseñó cultura, comida, que viste los problemas y te sentiste mal cuando algo le pasó a tu país, sea algo político, económico, social, siempre vas a ser leal. Es lo que es ser, pues ahora sí, mexicano y chileno significa mucho. A veces es un sentimiento que no puedes expresar, pero sabes que ahí está. Y a donde vayas, aunque te ofendan, dices, sí, yo soy chilena y yo soy mexicana. Así en donde estés. Y próximamente en Mundial. Bueno, pues ya, muchas gracias, Tamara, por compartirnos tu tiempo y tus palabras y tus excelentes respuestas. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí el día de hoy. Bueno. A ti. Gracias. Ay.